Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes la fama de Jesús y dijo a sus servidores: ese es Juan el Bautista que ha resucitado, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes había hecho arrestar a Juan, encadenarlo y meterlo en prisión por instigación de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Juan le decía que no le era lícito tenerla. Herodes quería darle muerte, pero le asustaba a la gente que consideraba a Juan como un profeta. Llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó en medio de todos. A Herodes le gustó tanto que juró darle lo que le pidiera. Ella, inducida por su madre, pidió: dame aquí, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se sintió muy mal, pero por el juramento y por los convidados ordenó que se la dieran. Y así mandó decapitar a Juan en la prisión. La cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la joven. Ella se la entregó a su madre. Vinieron sus discípulos, recogieron el cadáver y lo sepultaron. Después fueron a contárselo a Jesús. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Y hoy ya es sábado de la 17ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Y continuamos hoy, hermanos y hermanas, y tenemos palabra de Dios del Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, versículo 1 al 12. Y lo que vamos a estar viendo es esta situación que se narra en la Escritura, en el Evangelio, acerca de la muerte de Juan el Bautista y todo el drama y todo lo que hubo que causó la muerte de este gran hombre, que hoy la iglesia nos pone a pensar en él porque es motivo de inspiración, de modelo, en muchas de las cosas que hizo, su estilo y la manera en que llevó a cabo su misión en su vida espiritual. Es necesaria que nosotros la tengamos en cuenta, y de eso vamos a estar hablando, porque el tema yo quiero asociarlo en términos de reflexión con que el reino de los cielos es cosa que se conquista. Y estas fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo luego de estar hablando acerca de Juan el Bautista. Jesús dijo: el reino de los cielos es cosa que se conquista. Así que vamos a tener en mente hoy, en lo que vamos a hacer, cómo se conquista el reino de los cielos, de qué manera nosotros podemos servirle a Dios, qué modelo de santidad sería la más adecuada para nosotros servirle a Dios, y qué estilo de vida cristiana realmente es el que necesitamos. Toda esa inspiración nos la va a dar Juan el Bautista, y no solamente Juan el Bautista, lo vamos a ver desde el punto de vista también de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estamos buscando, hermanos y hermanas, es este crecimiento en nuestra vida espiritual, en nuestro testimonio, en llevar a cabo la obra de Jesucristo aquí en la tierra, y sobre todo en busca de nuestra propia salvación. Pues aquí, hermanos y hermanas, y ahí lo tenemos nosotros, el Evangelio de hoy, que nos va a ocupar un poquito de tiempo. Y quiero enfocarlo desde ese punto de vista, ¿no? Este es el extremo de la predicación, este es el extremo de la misión, este es el extremo del discipulado, de las cosas de Dios en ciertos casos de la vida. Y nosotros llevamos ya semanas hablando del reino de los cielos, hablando del reino de Dios, y Jesucristo enseñándonos muchas cosas acerca de la verdad del reino de los cielos y cómo el reino de los cielos debe reinar en nosotros, y de las ventajas que trae el poder identificar a Jesús también como ese reino de los cielos. El reino que nosotros hemos visto en el Evangelio de hoy del mundo, ese reino de Herodes, ese reino de Herodías, ese reino de Salomé, ese reino, hermanos y hermanas, es un reino de frivolidad, es un reino de violencia. Esta familia herodiana, hermanos y hermanas, era una familia de violencia. Y este reino que nosotros vemos ahí, vemos a un Herodes que es realmente el que lleva un peso bien grande de agradar al mundo, de agradar las circunstancias de la vida que lo han tenido ahí como un tetrarca, gobernando y siendo el jefe de una porción del reino. Y vemos cómo todo, tal vez por unas ansias desvanecidas en el propósito real de la vida, por el miedo y la cobardía, es capaz de hacer lo que se hizo con Juan el Bautista. Ese es el reino del mundo, ¿no? Herodes representa y se lleva, lamentablemente, ¿verdad? Podríamos decir así, se lleva a la mujer de su hermano.
y esa mujer quiere quitar del medio como si fuera un estorbo a Juan el Bautista, y su hija Salomé se vuelve cómplice de su madre, y entonces entra dentro de los planes de su madre, que son planes de venganza y que son planes también de revancha. Y aquí lo que tenemos nosotros a un rey cobarde, a quien le pesa más el que dirán de la gente que verdaderamente aplicar la justicia. A pesar de que tenía sus temores, no pudo comprometer su palabra con la justicia y se fue y se enredó en la búsqueda de esto que es el espíritu del mundo. Entonces ese es el mundo, hermanos y hermanas, que Jesucristo a veces nos menciona, del cual debemos de escapar. Ese es el mundo tal vez de la frivolidad, de las cosas materiales, de la injusticia. Es un reino, hermanos y hermanas, del cual nosotros no debemos ser partícipes, ¿verdad? Estamos hablando de aquel tiempo y la consecuencia enormemente, hermanos y hermanas, el martirio de Juan el Bautista, un hombre que hoy lo recordamos por su inspiración. Entonces, habiendo tenido eso ya, que es lo que nos presenta el Evangelio, toda esta familia violenta que le causa la muerte a Juan el Bautista, nosotros vamos a buscar la inspiración de Juan el Bautista. Él sufre las últimas consecuencias, se va hasta lo último por las cosas de Dios, y esto es parte de la vida de un discípulo. Para nosotros recordar a Cristo, que nos dice que el reino de los cielos es cosa que se conquista. ¿Y cómo se conquista este reino de los cielos? ¿Habrá algún tipo de manera? ¿Habrá algún tipo de modelo? ¿Habrá algún tipo de estilo del cual nosotros podamos aprovecharnos? Pues mira, el reino de los cielos se conquista y vamos a seguir varios parámetros que nos presenta Juan el Bautista para nosotros añadirlo a nuestra vida espiritual y ver que Jesús también tenía sus criterios y sus requisitos para vivir esa vida del reino de los cielos y llevarlo a cabo en nuestra vida. Los vamos a comparar y de ninguna forma podemos decir que los de Juan el Bautista no se aplican a nuestro tiempo, pero de Juan el Bautista aprendemos mucho para la vida espiritual. Sobre todo, hermanos y hermanas, en primer lugar, ese llamado por parte de Juan el Bautista revela mucho acerca de su estilo, de su manera y de su modelo de cómo servirle a Dios, de cómo vivir su santidad y de cómo tener un estilo de vida cristiana, cuando llama a que renuncien a su mal camino. Así que ya tenemos ahí un modelo, hermanos y hermanas, en la vida espiritual. Ya de parte de Juan el Bautista vamos aprendiendo algo. Así empezó él con su predicación en Mateo 3. Está narrado en el versículo 2. Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Y Juan el Bautista entendía que lo que había era un reordenamiento del mundo. En la vida espiritual nosotros tenemos que reconocer que al renunciar al mal camino del mundo, al camino del pecado, lo que estamos haciendo es preparándonos para poner la casa en orden, en un reordenamiento. El mundo como que está en caos y Dios necesita poner otra vez las cosas en orden. Así que en el modelo que Juan nos presenta, hermanos y hermanas, en su estilo y en su manera de conquistar el reino de los cielos, es cuestión de también renunciar en primer lugar a todo cuanto sea mal camino y tener una apertura para dejar a Dios que reordene mi vida para el beneficio de mi propia salvación. Es cuestión de identificar aquí, hermanos y hermanas, en ese reordenamiento, algo muy importante, y este sería el segundo punto. Juan el Bautista nos enseña a nosotros, y la experiencia de Juan el Bautista, a precisar qué es aquello que Jesús trae y qué no podemos esperar de Jesús. Eso está claro con la vida de Juan el Bautista que se narra en el Evangelio. Por Juan el Bautista nosotros podemos ver que él precisa, o sea, nos ayuda a precisar lo que Jesús trae y lo que no hay que esperar por parte de Dios o por parte de Cristo o por parte del Espíritu Santo. Eso es el segundo punto que debe ser básico. ¿Para qué? Para nuestro modelo, para nuestra manera, para nuestro estilo de servirle a Dios, de nuestra propia santidad y de ese estilo de vida cristiana. ¿Qué es lo que Jesucristo trae? De eso es lo que estamos hablando aquí todos los días, hermanos y hermanas, en este evangelio meditado y reflexionado. ¿Qué no podemos esperar de Jesús? Eso también es lo que vemos nosotros en este evangelio que se medita y se reflexiona. Ahorita vamos a hablar más acerca de este punto porque este es un punto muy importante en la vida de Juan el Bautista que nos inspira. Y entonces, hermanos y hermanas, también Juan el Bautista, nosotros vemos que con la intervención de Juan el Bautista para nuestra vida espiritual, Juan deja el terreno libre para que la misión de Jesús
pueda que crecer, se pueda desarrollar. O sea, una apertura para que Jesús entonces pueda entrar en lo que tiene que hacer. Y ese punto también es importante para nosotros. O sea, en nuestra vida espiritual, en nuestro estilo de servirle a Dios, en la manera en que hacemos las cosas de Dios en nuestra vida espiritual, hermanos y hermanas, es importante que le dejemos camino libre para que la misión de Jesús pueda ser apreciada en una justa medida, porque no es nuestro empeño, no es lo que nosotros queremos, es lo que Jesús desea, es lo que Jesús quiere establecer. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de dejarle el terreno libre, hermanos y hermanas, en el matrimonio, a lo que Jesús enseña, en la familia, a lo que Jesús enseña, en la comunidad, a lo que Jesús enseña, con nuestros amigos, en lo que Jesús enseña. Tener esa disposición para no ser obstáculo, hermanos y hermanas, para no ser una valla, para no ser una puerta cerrada, ¿verdad? Para que se pueda dar y se pueda realizar. Eso también nosotros lo vemos en Juan el Bautista, en tercer lugar. Y en cuarto lugar, hermanos y hermanas, ver que Juan el Bautista nos presenta una misión más actualizada y más próxima de los tiempos del Mesías. Eso es parte de este gran profeta, Juan el Bautista, que es el último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento. La misión de Juan, hermanos y hermanas, está actualizada y más próxima a lo que es el terreno del Mesías. ¿Y por qué decimos eso? Porque Juan el Bautista entra en un periodo intertestamental. O sea, termina el Antiguo Testamento y se abre el Nuevo Testamento con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Él viene cargando, hermanos y hermanas, toda una profecía, una manera de ser que viene del Antiguo Testamento, podríamos decir, y llega hasta el Nuevo Testamento en su inicio. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, Juan el Bautista lo actualiza con Jesucristo el Señor y se ve más próximo a lo que Cristo quiere hacer. Y en nuestra vida espiritual, hermanos y hermanas, en la manera en que nosotros le servimos a Dios, en el estilo de nuestra vida cristiana, en lo que nosotros tenemos como modelo, camino a la santidad, es necesario, hermanos y hermanas, que nosotros dejemos, por lo menos que se note, la vida nuestra actualizada con los signos de los tiempos que estamos interpretando en el Evangelio vivido, actualizado a los tiempos que estamos experimentando y a la misma vez, hermanos y hermanas, que sea próximo a lo que Cristo quiere, no con lejanía a lo que Cristo quiere, ¿no? Es con proximidad. Por eso Juan el Bautista hablaba de que todo estaba cerca, próximo a venir. Y eso estaba bien claro para él. También pensar, hermanos y hermanas, ya esto sería un segundo punto en términos de Juan el Bautista, con su espiritualidad, con su modelo, con su estilo de las cosas de Dios, para nosotros aprender y recoger cosas valiosas ahí. ¿Con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? Dijo Jesucristo en un dado momento cuando estaban hablando de Juan el Bautista. Porque ciertamente los estilos de Juan el Bautista y los estilos de Cristo eran distintos. Y por ser distintos, esto no significa que el modelo de Juan el Bautista no sirve, que el estilo de Juan el Bautista no sirve, que la manera de Juan el Bautista no sirve, porque llegó Cristo y lo de Cristo es lo que funciona. Entonces, esto, hermanos y hermanas, era visto por la gente cuando comparaban a Juan el Bautista y a Jesucristo como dos modelos distintos, como dos maneras distintas, como dos estilos distintos de la espiritualidad dentro de las cosas de Dios. De inconformidad. La gente estaba como que inconforme. Entonces Cristo llega a un momento en que hace esa pregunta clave, ¿no? ¿Con quién puedo yo comparar a los hombres de este tiempo, de esta generación? Bueno, Juan el Bautista, hermanos y hermanas, ciertamente tenía un modelo distinto al de Cristo. Y vamos a hacer una comparación rapidita, pero la comparación no significa que vamos a descartar lo de Juan. Los modelos, los estilos de Juan el Bautista, la manera de Juan el Bautista tiene también sentido si la actualizamos en nuestro tiempo y la podemos añadir como un recurso valioso para nuestra santidad, para nuestra espiritualidad, para llevar la palabra de Dios y para resolver muchas cosas en la vida en términos de la salvación. Sobre todo, Juan el Bautista entendía que cada uno debe enderezar su vida. Esa era la forma de él verlo. Cada uno debe enderezar su vida.
mi deber enderezar mi vida. Jesús, por su lado, hermanos y hermanas, lo que nos presentaba era que todos nuestros esfuerzos, decía, o por lo menos daba a entender nuestro Señor Jesucristo, no sirven mientras no lleguemos nosotros a reconocer el amor del Padre. Esa era la visión de Cristo. Claro que es más completa que la de Juan el Bautista, pero los dos los podemos utilizar, ¿no? Cada uno de nosotros debe enderezar su vida y recordar nosotros que nuestros propios esfuerzos no sirven mientras no lleguemos a creer en el amor del Padre. Eso es totalmente necesario, y si vinculamos las dos maneras y los dos estilos, vamos a tener muchas más herramientas para hacer lo que nosotros queremos hacer en la vida cristiana. En segundo lugar, los discípulos de Juan el Bautista se destacaban porque ayunaban. Y los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, mayormente, Jesucristo se dedicaba a enseñarlos a perdonar. Van a saber perdonar. Pues las dos las podemos combinar, hermanos y hermanas. Hace falta ayuno en la vida para ciertas ocasiones. Hace falta hacer una dieta de muchas cosas en la vida. Vamos a ponerlo en la práctica de nuestro estilo, de nuestra manera de vivir la vida cristiana y de servir. Y vamos también a ser capaces de saber manejar el perdón en nuestras vidas. Eso también es necesario. No podemos decir que el ayuno pues ya no hay que hacerlo porque eso lo decía Juan el Bautista y no tiene sentido. No tiene sentido todavía en la vida si le sacamos todo el provecho. En tercer lugar, hermanos y hermanas, también Juan nos enseña de alguna forma a atraer gente a ese desierto, a los que logran de alguna forma desprenderse de sus comodidades. Eso es importante. La forma de vivir, el modelo de Juan el Bautista era bien serio, hermanos, era bien denunciante, era bien fuerte, hablaba mucho del juicio final, de lo que iba a pasar, y también era bien radical. Juan el Bautista bien estricto. Esto era cuestión, hermanos y hermanas, de dejarlo todo, de irse al desierto, de cambiar la vestimenta, de cambiar la forma de alimentarse. Wow, bastante serio. Hay gente que pueden hacerlo, hermanos y hermanas, y hay gente que se acomoda a alejarse del mundo, como la gente que se va a los monasterios, la gente que se encierra en una vida a solas, contemplativa, a vivir solo junto a Dios, a orar todo el día por lo que está pasando afuera y por los que están trabajando en el mundo. Hay personas que tienen una espiritualidad más contemplativa, más monástica, más de retiro de la sociedad. Pues eso todavía se puede dar, hermanos y hermanas. Juan tenía ese estilo, ¿no? De atraer gente a esa vida de desierto y lograr que se desprendieran de todas las comodidades del mundo. Por otro lado, la espiritualidad de Cristo, la manera, el estilo y el modelo de Cristo, era un estilo, hermanos y hermanas, donde Jesús vive entre los seres humanos, entre los suyos. Él es del mundo, de la sociedad, vive ahí dentro de ese movimiento y sana a los heridos que se encuentra y sus llagas. Ese es otro estilo también muy bueno, hermanos y hermanas, de estar más presente en la sociedad, de no escapar, de no fugarme, de llevar a cabo mi misión en la sociedad, compartiendo con los hombres en sus actividades, en sus sueños, y entonces abonando ahí esa semilla que podemos sembrar para el bienestar de todos. Puede ser el estilo de Cristo. Juan era más reservado, más de desierto, más de fuga del mundo. Cristo más envuelto en el mundo. No quiere decir que uno es mejor que el otro, pero nosotros podemos hacer eso en la vida cuando buscamos un modelo, cuando buscamos una manera, cuando buscamos un estilo de servirle a Dios, de vivir la vida cristiana o de entrar dentro de todo el proceso de la santidad. Así que todo eso, hermanos y hermanas, viene a comprender algo muy importante para nosotros en términos de lo que nos estimula, de lo que nos presenta Juan el Bautista, del favor que nos ha hecho de presentar su vida como un modelo para todos nosotros. Algunos, hermanos y hermanas, no sabían comparar estas dos posiciones, estos dos estilos, estas dos maneras en el tiempo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que provoca en Lucas capítulo 7, versículo 31, esa pregunta por parte de Cristo: ¿con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? Porque le reprochan que a Juan, por su austeridad, ¿verdad?, era muy radical, y a Jesús lo reprochan por su falta de austeridad. Había una inconformidad, ¿no?
Y por eso Cristo señala a Juan, tampoco les gusta porque es hombre del desierto, porque es hombre que no come, es hombre que se viste sencillamente. A mí me critican porque como, porque bebo, porque estoy con los pecadores. Entonces, ¿qué es lo que quieren ustedes? Y en esto es lo que tenemos que tener calma, hermanos y hermanas. Y a buena hora que viene este evangelio que nos pone a contemplar estas cosas. Y lo que tenemos que saber es que no podemos ser, de alguna forma, reducir, hermanos y hermanas, lo que nosotros podemos hacer para conquistar el reino de los cielos o cómo conquistamos el reino de los cielos. Yo espero que tú entiendas esto porque yo estoy en la conquista del reino de los cielos, tú estás en la conquista del reino de los cielos. Entonces, lo que tenemos que entender de todo esto es que no hay una sola manera de servir a Dios. Hay varias. Y no hay un solo modelo de santidad, hay varios. Y no hay un solo o único estilo de vida cristiana. Hay varios. Y en esa variedad, hermanos y hermanas, y en esa diversidad, el objetivo es uno y ahí es que tenemos unidad porque es que conquistar el reino de los cielos. La manera, hermanos y hermanas, el estilo, el modelo de Juan, en cierta medida, ese estilo del desierto lo tenemos que tener nosotros presente en nuestra vida, ¿no? Es estar distanciado un poco. ¿Tú no crees que nos hace falta algunas veces distanciarnos un poco del ruido del mundo, del revolú de la sociedad, del continuo o la continua ocupación y el estar ocupados, hermanos y hermanas, a veces sin tiempo para muchas cosas, y de alguna forma cambiar nuestro estilo de vestimenta, nuestro estilo de comer? ¿Tú no crees que eso nos ayudaría de vez en cuando, que prácticamente a veces lo hacemos en el tiempo de Cuaresma? Pues eso es válido también para nosotros y es bueno verlo. Juan el Bautista también, hermanos y hermanas, en su estilo, vivió un estilo subordinado a Jesús y eso era muy interesante. Aquello de Juan decir, conviene que Él crezca y que yo muera. Eso es para todos, hermanos y hermanas, eso no se puede dejar atrás. Conviene que Cristo crezca en mí y que el ser humano yo, con mis cosas del mundo, vaya que disminuyendo, ¿no? Eso era lo que decía Pablo, ¿no? No soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. ¿Quién no puede asociarse con esa manera y ese estilo de santidad, de vida cristiana y forma de servirle a Dios? Claro que sí, que la podemos adoptar y tener en nuestras vidas. Cuando Jesús va a bautizarse en el Jordán, Juan el Bautista se llena de espanto y de asombro, hermanos y hermanas, y Juan le dice, tú vienes a mí y soy yo quien te necesita a ti. O sea, soy yo el que te necesita a ti. Eso es interesantísimo. Cristo siempre sale a nuestro encuentro. Pero Juan el Bautista tenía como su vida sabiendo que este es el Mesías, este es el que viene de parte de Dios, este es el Cordero de Dios. Yo estoy sometido a Él. ¿Cómo es posible que tú vengas a mí? Soy yo el que te necesita, yo quien necesito de ti. Y eso también tiene que ser parte de nuestra vida cristiana. Soy yo, Señor, quien necesita de ti. Sabemos que Dios tiene muchas cosas preparadas para nosotros y nos ama intensamente como criaturas de Él. Siempre somos nosotros los que necesitamos de parte de Jesús, el Señor. Otro punto que podemos recordar que el Evangelio de hoy nos pone al tanto es cómo Juan predicaba la justicia, hermanos y hermanas. Y no solamente cómo Juan predicaba la justicia, cómo Juan practicaba la justicia. Como profeta, Juan anunciaba y denunciaba las cosas del mundo. Él anuncia la buena noticia de las cosas buenas y también denuncia los pecados del mundo. Denunciar el pecado que había de esta familia que se habían divorciado, una pareja, y entonces él está teniendo relaciones sexuales con la mujer de su hermano, era en adulterio, lo denunció, le costó la cárcel y finalmente toda esa situación le costó la vida. Entonces hay que tener en cuenta, hermanos y hermanas, y hay que saberlo, la vida espiritual, el modelo y el estilo y de Juan el Bautista es un estilo de predicar la justicia y de practicar la justicia. Eso nos llama la atención. Puedes tú practicar la justicia y predicar la justicia en tu matrimonio, en tu familia, en donde estés y con la gente que tú estés. Estas son las consecuencias, hermanos y hermanas. Tal vez no nos van a hacer mucho caso y vamos a salir señalados por muchas cosas, ¿verdad? Pero eso es parte del modelo de Juan el Bautista, también de Jesucristo el Señor, que terminó en la cruz. Entonces, estos modelos, hermanos y hermanas, hay que tenerlos en cuenta porque esto sí que nos ayuda a nosotros a alcanzar
lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. De hecho, el predicar la justicia y el practicar la justicia lo hacía Juan el Bautista con el propósito, hermanos y hermanas, de que fuéramos capaces de mostrar los frutos de nuestra sincera conversión. Y eso es bendición que nos enseña Juan el Bautista, que seamos nosotros capaces de manifestar, de mostrar los frutos de una sincera conversión. Y eso también lo tenemos que hacer nuestro en esta vida. Y recordar, hermanos y hermanas, que también todos nosotros podemos aprender con Juan el Bautista a ser precursores del Mesías, de Jesús, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, donde sea. Podemos nosotros asumir ese modelo, podemos nosotros asumir ese estilo, podemos nosotros asumir esa manera de ser el precursor del Mesías, del Señor. O sea, esto es lo que hacía Juan el Bautista como precursor, era preparar el camino del Señor. O sea, vamos a asumir ese modelo, hermanos y hermanas, vamos a preparar el camino del Señor en nuestra casa, vamos a preparar el camino del Señor en nuestro matrimonio, vamos a preparar el camino del Señor en nuestra comunidad. ¿Para qué? ¿Y por qué? Bueno, Juan decía que era cuestión de que hagan sus senderos rectos. Preparar el camino del Señor, hermanos y hermanas, es hacer ese sendero recto para el Señor. ¿Qué quiere decir hacerlo recto? Prepararlo para que Él pueda habitar, quedarse. Nos limpiamos por dentro, nos limpiamos de nuestros pecados, buscamos las cosas de Dios para que la presencia de Dios tenga un lugar santo, apropiado y acomodado a lo que Él es, nuestro Dios. Podemos nosotros hacer, hermanos y hermanas, rectos los senderos del Señor para que pase por nuestra casa, por nuestra vida, por nuestra alma, por lo que nosotros somos. Eso es también un modelo bien importante para cada uno de nosotros. Entonces, ya casi finalizando, hermanos y hermanas, y dentro de lo que nosotros tenemos, llegó un momento en que Juan el Bautista, estando preso, le mandó unos emisarios, casi como una embajada a nuestro Señor Jesucristo, para preguntarle si eres tú el que tiene que venir o debemos de esperar a otro. Aquí ocurre como unas dudas de parte de Juan el Bautista, que son dudas también que nos vienen a nosotros. Y estas dudas lo que hacen es que purifican, dan mejor entendimiento, aclaran muchas situaciones y nos aseguran de que estamos en el camino de la verdad. De vez en cuando puede ser que ocurra en nuestra vida espiritual y en nuestro modelo de santidad, hermanos y hermanas, en la manera en que le servimos al Señor, si realmente vale la pena lo que estamos haciendo, o si es Él el que tiene que venir, o tal vez, no sé, estoy esperando otra cosa. Esa claridad, hermanos y hermanas, tenemos nosotros que tenerla en mente, porque a Juan el Bautista prácticamente Cristo le dice: mira lo que está pasando a tu alrededor. Mira la diferencia que está viendo. Date cuenta que los enfermos están sanando, que los cojos están caminando, que los ciegos están viendo, que los sordos están escuchando. Date cuenta que a los pobres se les está predicando la buena noticia. O sea, darnos cuenta, hermanos y hermanas, si todavía nosotros tenemos dudas acerca de quién es Jesucristo el Señor, nuestro Salvador, date cuenta de lo que está pasando en el mundo y vamos a llevar cuenta también de la obra magnífica de parte de Jesucristo en todo lo que es la historia cristiana de nuestro mundo, que ciertamente ha sido de bendición en muchas de las cosas de nuestra fe, de nuestra vida humana, de la historia de nuestro mundo y de nuestra propia iglesia. Ahí yo creo que nosotros quedaríamos, hermanos y hermanas, convencidos. Por eso es que el reino de los cielos, hermanos y hermanas, es cosa que se conquista. Y solo los que están decididos en las cosas que creemos del reino de los cielos son los que podemos adueñarnos de ese reino. Y esa es la parte final de todo esto, ¿no? Cuando Jesús entiende lo que añadió Juan el Bautista, no solamente para presentarlo a él y reconocerlo como el Mesías, sino en la misión particular que tenía Juan el Bautista, que nosotros podemos asumir como nuestra. Darnos cuenta de que el reino de los cielos es cosa que se conquista. Y solo aquellos que son decididos en las cosas serán capaces, en las cosas del reino serán capaces de adueñarse. Así que Juan el Bautista nos enseña a ser decididos
para adueñarnos de las cosas de Dios. No es un adueñarnos egoísta, pero es un adueñarnos como aquel que encuentra el tesoro y encuentra la perla fina, que aunque no es mía, quiero comprar lo que esté alrededor para comprarla. Quiero terminar, hermanos y hermanas, porque sabemos que Juan el Bautista es hijo de un sacerdote, de Zacarías. Y Juan el Bautista tiene el linaje del sacerdocio, lo único que nunca entró dentro del sacerdocio porque criticaba mucho a su sinagoga de aquel tiempo y de cómo se manejaban ciertos asuntos del rito. Pero eso es otro tema para discutir en otro momento. Quiero terminar con el Benedicto, que es el canto que canta Zacarías, el papá de Juan el Bautista, ante el nacimiento de Juan el Bautista. Pero lo que quiero que enfoquemos aquí es que el Benedictus es un bendecir al Señor por lo que ha hecho, ¿no? Y sobre todo aquí, por lo que Juan, hermanos y hermanas, viene a hacer por aquel que es enviado por parte de Dios. Y solamente citarte algunos textos como casi un poema, para que terminemos con esta reflexión, esto de conquistar el reino de los cielos, de apoderarnos del reino de los cielos y ser decididos para conquistarlo. Dice aquí en el Benedicto, porque Él nos salvaría de nuestros enemigos. Por eso hay que bendecir al Señor. Y de la mano de todos los que nos odian, bendito sea el Señor. Y como recuerda su santa alianza, que nos va a mostrar el amor que tiene hasta con nuestros padres. Juró juramento a nuestro padre Abraham que nos libraría de todos nuestros enemigos, para que le sirvamos con santidad y sin temor, justos y santos todos los días de nuestra vida. La conquista del reino, hermanos y hermanas, pues van a recibir el perdón de sus pecados, obra de la misericordia de nuestro Dios, cuando venga de lo alto para visitarnos cual sol naciente, iluminando a los que viven en tinieblas, sentados a la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por un sendero de paz. Te recomiendo que leas el Benedicto, hermanos y hermanas, que se encuentra en San Lucas, a partir del versículo 68 en el capítulo 1. Ahí está esta alabanza a Dios por toda la generosidad que viene a través del Mesías, del precursor Juan el Bautista, para nuestras vidas. Así que, hermanos y hermanas, hasta ahí llegamos hoy. ¿Crees tú que podemos conquistar el reino de los cielos? ¿Tendremos nosotros el modelo, el estilo y la manera para nosotros conquistarlo? Hay varios, es cuestión de optarlos y decidirnos. ¿Crees tú que somos de esos que podemos decidirnos por adueñarnos del reino de los cielos en una forma positiva para conquistarlo para nuestras vidas? Yo creo que sí. Así que vamos a motivarnos con Juan el Bautista. Oremos a nuestro Padre Celestial. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la Palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.